Bienvenidos de nuevo a .NET. Hoy presentamos el patrón de diseño mediador. El patrón mediador es un patrón de comportamiento que tiene como objetivo reducir las dependencias directas entre objetos, centralizando la comunicación compleja y los controles entre objetos en una entidad mediadora. Esto ayuda a desacoplar el sistema y promueve una menor cardinalidad en las interacciones entre los objetos, lo que facilita su mantenimiento y evolución. En este vídeo veremos cómo funciona el patrón mediador, cómo implementarlo en nuestras aplicaciones y cómo podemos sacarle jugo a este patrón de diseño. Pero antes, no olvides que tenemos una lista de reproducción con todos los patrones de diseño explicados. Ni lo dudes, pásate, revisa los vídeos y ya verás todo lo que vas a conseguir aprender. Así que sin más preámbulos, ¡comencemos! Lo primero que tenemos que ver es la definición que nos ofrece el libro de la banda de los cuatro. Define un objeto que encapsula como un conjunto de objetos interactúan entre sí. El patrón mediador promueve reducir el acoplamiento al evitar que los objetos se refieran entre sí explícitamente y permite variar su interacción de forma independiente. Lo siguiente es ver el diagrama de clases de UML de este patrón para entender cada uno de los elementos que lo componen. El patrón mediador típicamente incluye los siguientes elementos. El mediador, que define la interfaz para la comunicación con los objetos que serán colegas o colleague. Un mediador concreto, concrete mediator, implementa la interfaz del mediador y coordina la comunicación entre los objetos colegas o colleague. La clase colleague o colega, que define la interfaz para la comunicación con otros colegas a través del mediador. Los colegas concretos, concrete colleague, que implementa la interfaz del colega y comunica sus necesidades al mediador, reaccionando a los mensajes de este. ¿Y cuándo tenemos que usar el patrón mediador? Pues el patrón mediador es una buena solución cuando nos encontramos con un sistema en el que un conjunto de objetos se comunican de manera compleja y directa entre sí, lo que resulta en un alto acoplamiento entre ellos. A continuación, se presentan algunas situaciones comunes en las que el uso del patrón mediador es bastante beneficioso. En primer lugar, comunicación compleja entre múltiples objetos. Como hemos dicho, cuando tenemos varios objetos que necesitan comunicarse entre sí de forma compleja y directa, esto puede ser difícil de entender y manejar. El patrón mediador centraliza esta comunicación compleja en un solo objeto, simplificando así el flujo de comunicación y reduciendo el acoplamiento entre los objetos. Segundo lugar, reducción del acoplamiento. Si deseas reducir el acoplamiento entre los componentes de tu sistema, el patrón mediador puede ayudar al centralizar la comunicación entre objetos a través de un mediador. Se eliminan las dependencias directas entre los objetos, lo que facilita la modificación y el mantenimiento del código. En tercer lugar, facilitar la reutilización de componentes. El patrón mediador promueve la reutilización de componentes individuales al desacoplarlos de sus interacciones con otros componentes. Esto permite que los objetos sean más independientes y, por lo tanto, más fáciles de reutilizar en diferentes contextos o sistemas. En resumen, el patrón mediador es útil en situaciones donde se necesita reducir el acoplamiento entre objetos, simplificar la comunicación entre ellos y facilitar el mantenimiento y la evolución del código en sistemas complejos. Pasemos ahora a ver ejemplos de aplicación de este patrón. A continuación, pues ilustraremos el patrón mediador con dos ejemplos. El primero, estructura básica del patrón mediador. En este ejemplo traduciremos el diagrama de UML teórico a código TypeScript para identificar cada una de las clases involucradas en el patrón. El segundo ejemplo, un sistema de control de dispositivos IoT. En un sistema de Internet de las Cosas, IoT,
donde los dispositivos se comunican directamente entre sí para coordinar sus acciones. Si cada dispositivo depende directamente de otros dispositivos, para la comunicación podremos ver que ahí puede haber sobrecarga. El sistema puede volverse difícil de escalar y mantener. Como siempre, el punto inicial es el diagrama de clases de UML. Este diagrama de clases de UML es el mismo que hemos explicado al comienzo del vídeo. Y para aligerar el vídeo no vamos a volver a explicarlo como tal, pero sí que vamos a pasar a ir viendo la implementación poco a poco. Comenzamos por el interfaz del mediador. Este interfaz define el contrato que debe seguir cualquier mediador en el sistema. En este caso solo tenemos un método que hemos llamado Notify, el cual recibe al remitente del evento, Sender, y el evento en sí mismo, Event. Este método es implementado por los mediadores concretos para manejar la comunicación entre colegas. La siguiente clase es el mediador concreto. Esta clase implementa el interfaz Mediator. Tiene referencias a los colegas con los que va a interactuar. En el método Notify, el mediador recibe un evento de un colega y decide cómo manejarlo en función del remitente. En nuestro caso, se ha modelado la solución usando una estructura de control switch, en la que en función del colega invoquemos un manejador de la petición. En este ejemplo, solamente mostramos por pantalla mensajes para saber que la notificación ha llegado correctamente. Lo siguiente sería definir el interfaz de los colegas, que es el contrato que deben seguir todos los colegas en el sistema. En este caso tenemos dos métodos: setMediator para establecer el mediador al que pertenecen y action para realizar una acción que puede generar un evento. Lo que resta por ver del patrón mediador serían los colegas que implementan esta interfaz. En este caso reciben la dependencia del mediador a través del constructor y es almacenado en un atributo privado del tipo mediador. Esta referencia es muy útil para comunicarnos con el mediador cuando se produce un evento. Esto se realiza en el método action, donde podemos ver cómo se está notificando que se ha realizado una acción que queremos que gestione el mediador a través del método Notify. Este método está enviando como parámetro la propia clase que envía la petición y el mensaje o parámetro que queremos que se gestione desde el mediador. Y en este punto podemos pensar que el patrón mediador podría utilizar otro patrón para comunicar tanto a los colegas como al mediador entre ellos de una manera más reactiva, y esto sería usando el patrón observador, del cual ya hemos hablado en otro vídeo que tenemos explicando este patrón. Te invito a que pases a verlo y como ejercicio intentes posteriormente introducirlo en este patrón. Finalmente, para concluir, nos quedaría ver cómo se utiliza este patrón desde la clase cliente. En esta clase se instancian los colegas que interactúan entre sí. Relacionamos a los colegas a través del mediador, que es el que realiza las tareas de mediar entre ellos. Por otro lado, a cada colega le pasamos como parámetro el mediador para poder conseguir la comunicación entre los colegas y el mediador como tal. Es decir, que los colegas notifiquen o avisen de que se ha producido un evento al mediador. Y finalmente, cada colega independientemente ejecutará su acción, la cual será notificada al mediador y éste realizará las diferentes tareas de intermediación. De esta manera hemos desacoplado a los diferentes colegas de conocerse entre ellos, permitiendo crear nuevos colegas sin la necesidad de conocerse. Y ahora pasemos a un ejemplo diferente, donde comenzaremos viendo la falta de uso de este patrón y posteriormente la solución con la aplicación del patrón. En este ejemplo vamos a crear un sistema de control de dispositivos IoT, donde los dispositivos se comunican directamente entre sí para coordinar sus acciones. Sin el patrón mediador, el código está muy acoplado, pues los dispositivos se comunican directamente entre ellos. Si vemos el diagrama de clases de UML, nos encontramos en primer lugar con la clase abstracta IoT Device, que define los métodos que deben tener todos los dispositivos de IoT. En nuestro caso, todos los dispositivos tendrán un atributo que corresponde al ID
y posteriormente métodos para comunicarse con los demás dispositivos, tales como enviar y recibir mensajes. Por otro lado, vemos que las clases que extienden a esta clase abstracta implementan los métodos que se definen, tanto para sensores como para actuadores. No obstante, por tener algo diferente, hemos incluido el método ReceiveControlSignal en la clase actuador como una extensión de esta. Es importante que observéis que los dispositivos se comunican con otros dispositivos a través de los argumentos de los métodos que implementan. Y ahí es donde se está enviando la referencia de los colegas con los que se quiere interactuar. En último lugar, tendremos la clase cliente, que hará uso de todos los dispositivos con los que se quiere interactuar. Veamos la implementación de esta primera solución que no usa el patrón mediador. El primer punto es definir la clase abstracta IoT-Device. En esta clase se concretan los métodos comunes para todos los dispositivos, los métodos SendMessage y ReceiveMessage, que simplemente están mostrando por pantalla la información que reciben. Justamente, aquí podríamos tener una lógica bastante diferente, pero lo que hemos hecho es simplificarlo para que se muestre cómo se comunican los dispositivos entre sí. Por otro lado, tenemos un método que envía las medidas y ahí tenemos algo de lógica, y es que solo puede operar si el receptor es un actuador y se implementa ahí la lógica de negocio concreta. Las clases concretas que extienden a la clase abstracta serían los colegas del patrón. En concreto, tendríamos dos tipos de dispositivos, que son sensores y actuadores. Podemos ver cómo estas clases se extienden a la clase abstracta. Por un lado, la clase sensor, que no tiene ninguna particularidad extra y por tanto está sin métodos extendidos. Y por otro lado, la clase actuador, que tiene un método propio, el cual implementa en su clase concreta. Por último, nos quedaría el código del cliente, que hace uso de todas estas clases. Lo primero que tenemos que hacer es crear todos los dispositivos. Para ello, creamos dos sensores y un actuador. Estos son nuestros colegas que quieren interactuar entre ellos. Y a continuación vemos la comunicación entre ellos, como en primer lugar el sensor 1 tiene que enviar como argumento el sensor 2 para enviarle un mensaje, y por otro lado el sensor 2 tiene que enviar como argumento el actuador 1 y los parámetros de configuración para que éste los reciba. Finalmente, el actuador tiene que enviar como argumento al sensor 2 y la información. Y aquí se ve claramente el acoplamiento entre los diferentes colegas, puesto que van a hablar entre ellos directamente desde las implementaciones de los mismos. En este caso, en la clase abstracta IoT-Device, que es la que gestiona todo el trabajo a realizar. Y ahora pasemos a justamente desacoplar este código. Lo primero que vamos a hacer, recordar los problemas que nos aparecen en la solución sin el patrón mediador, que son los siguientes. En primer lugar, alto acoplamiento. La lógica de comunicación está acoplada entre objetos y cualquier cambio en la lógica afecta a diferentes clases. En segundo lugar, escalabilidad y mantenibilidad. Añadir nuevos objetos implica modificar otras clases para que encajen. Además, hay mayor dificultad para entender y modificar el flujo de comunicación entre los propios objetos. Por lo tanto, en este ejemplo vemos claramente la necesidad del patrón mediador, donde podríamos incluir un elemento que fuera el punto de conexión entre los diferentes colegas. Comencemos viendo cómo evolucionaría el diagrama de clases de UML. Empezamos viendo que la clase abstracta no ha cambiado en la definición de los métodos que se definen en la misma, pero hay un cambio muy importante. Ahora los dispositivos no se comunican con otros dispositivos, sino que se hace una petición sobre qué dispositivo se quiere comunicar. Este parámetro podría ser un identificador único para poder encontrarlo. En nuestro caso, para simplificar, vamos a usar una cadena de caracteres para definir el ID del dispositivo. Este cambio, sutil pero muy importante, además, ahora encontramos que tenemos un atributo denominado mediator, el cual será el encargado de realizar las tareas
donde interactúen los dispositivos entre sí. Finalmente, en las definiciones de las clases sensor y actuador, ahora tenemos que referenciar a este atributo mediador a través del constructor de las clases. Podríamos haber asignado el mediador mediante el constructor o con un método accesor, setMediator. Eso ya va a gusto del desarrollador. En otro lado del diagrama de clases podemos ver que tenemos un interfaz denominado IoTMediator, que especifica los métodos necesarios que deben implementar todos los mediadores concretos. En nuestro ejemplo solamente tendremos un mediador concreto que hemos llamado ConcreteMediator IoT. Este mediador concreto es el encargado de coordinar a los diferentes dispositivos. Bueno, pues pasemos a ir viendo poco a poco la implementación y cómo ha cambiado respecto al ejemplo anterior para conseguir desacoplar la comunicación entre los diferentes dispositivos. Comenzamos por el código de la clase abstracta IoTDevice, la cual modela la lógica en común de todos los dispositivos. Si nos fijamos en el constructor, vemos que creamos un nuevo dispositivo a partir de su identificador y de un mediador. Cuando se instancia el dispositivo, lo que se hace es registrar el dispositivo en el mediador. Esto se hace a través del método registerDevice, que recibe como argumento la instancia de la clase device que se acaba de crear. Importante, muy importante, este método será ejecutado en las clases concretas del dispositivo, es decir, en la clase sensor o actuador. En nuestro caso, hemos fusionado en el constructor métodos que podrían haber estado divididos en métodos como el método accesor, que registrará el mediador concreto al dispositivo, y otro posterior que registrará el dispositivo en el mediador. No obstante, por simplificar el código, puesto que el objetivo del patrón es otro, lo hemos unido en un único método. El resto de los métodos en común que tienen todos los dispositivos son muy simples, puesto que estamos derivando la responsabilidad al mediador a través de métodos concretos de este. El mediador solo necesita saber qué dispositivos quiere realizar la operación y eso lo hace a través del primer argumento con la palabra reservada this. Y posteriormente serían los parámetros específicos de la operación que se quiere realizar. Es importante resaltar que la lógica de interacción entre los colegas ha sido derivada al mediador. Lo siguiente es ver los dispositivos concretos. La clase sensor no tiene nada extra, puesto que lo que hemos hecho es simplificarla al máximo y no tiene ningún comportamiento extra, nada. Así que podemos ver que el constructor simplemente invoca a la clase que se extiende. Por otro lado, la clase actuador incluye un método extra a la clase base, que es ReceiveControlSignal. Pero si nos fijamos, estamos haciendo exactamente igual. Estamos delegando la responsabilidad de comunicación a la clase mediador, que es el responsable de poner en contacto a los dispositivos o colegas. Ahora pasamos a ver la parte concreta del patrón, la parte correspondiente a los mediadores. Comencemos viendo el interfaz IoTMediator, donde se puede ver todos los métodos que hacen uso los diferentes colegas. Para simplificar, hemos incluido el método que solo tendríamos en el actuador. Si quisiéramos hacerlo incluso mejor, en lugar de tener un único mediador concreto, podríamos tener dos mediadores concretos, uno para los sensores y otro para los actuadores. No obstante, volvemos a decir lo mismo. Queremos coger la idea de cómo funciona el patrón mediador. Una vez lo entendemos, podemos aplicar otras técnicas diferentes u otros patrones que nos permitan seguir desacoplando las diferentes partes del código. La lógica de negocio de comunicación entre los diferentes dispositivos la tenemos en la clase ConcreteIoTMediator. En esta clase tenemos como atributo un mapa de dispositivos y de este modo tenemos todos los dispositivos que quieren interactuar entre ellos. Para ir añadiendo dispositivos a esta estructura de datos hemos diseñado el método registerDevice, el cual pues recibe un dispositivo cualquiera, tanto sensores como actuadores, y se añaden al mapa. Además, nos hemos preparado un método privado findOrError que lo que hará es, a partir de un ID de un dispositivo, se buscará en el mapa. Si está el dispositivo, pues se retornará, o en caso contrario, si no existe, pues nos reportará con un error. Y ahora, si nos fijamos en el método sendMessage, aquí podemos ver cómo es el mediador el que coordina a los diferentes dispositivos.
Lo primero que se hace es recuperar el receptor que va a recibir el mensaje. Y podemos ver cómo invocamos el método ReceiveMessage del receptor una vez que se ha recibido el mensaje del emisor. Este método del dispositivo volverá al mediador y será el método ReceiveMessage que tenemos implementado en esta clase. El método ReceiveMessage es bastante simple, puesto que solamente realiza una traza de resultados para comprobar que toda la comunicación entre dispositivos es correcta. Por otro lado, vemos el método que envía las métricas, el cual incluye algo de lógica, en la que podemos comprobar explícitamente que el receptor debe ser de la clase actuador. En caso contrario, retornaremos un error. De este modo, los mediadores son los que implementan la comunicación entre los diferentes dispositivos o colegas. Y por supuesto, tenemos que tener cuidado de no hacer los mediadores en clases dioses, que es un antipatrón. Ahora vemos el cliente que hace uso del patrón. En primer lugar, debemos crear una primera fase de instanciación de todas las clases necesarias, mediadores y diferentes dispositivos. A continuación, cada dispositivo hace uso de su interfaz de comunicación. Por ejemplo, el sensor 1 hace uso del método SendMessage o el sensor 2 hace uso de su método propio para enviar métricas. Importante, muy importante, ahora no se están comunicando directamente los dispositivos, sino que se está especificando un identificador con el que comunicarse. Y con esto concluimos de ver el ejemplo. Y vamos a ver cómo este patrón se relaciona con otros patrones de diseño. El patrón mediador se puede relacionar con varios patrones de diseño, ya que a menudo se utilizan en conjunto para resolver problemas complejos. Algunos de los patrones relacionados son, obviamente el que ya nos ha salido, el patrón Observer. El patrón Observer se utiliza a menudo junto con el patrón mediador para permitir que los objetos se suscriban y reciban notificaciones sobre los cambios en otros objetos. Esto puede ayudar a mantener un bajo acoplamiento entre los objetos y facilitar la comunicación bidireccional. Otro de los patrones con los que se relaciona es el patrón Singleton. A veces se implementa un mediador como un Singleton para garantizar que haya una única instancia del mediador en el sistema. Esto puede ser útil para garantizar que todos los objetos del sistema se comunican a través del mismo mediador centralizado. El patrón Command es otro de los que se relaciona con el patrón mediador. El patrón Command se puede utilizar junto con el patrón mediador para encapsular solicitudes como objetos, lo que permite que los clientes parametricen a otros objetos con solicitudes, en lugar de enviar solicitudes directamente. Esto puede facilitar la implementación de sistemas con capacidades de registro y de deshacer. El patrón Factory Method a menudo se usa para crear instancias de objetos que interactúan a través de un mediador. Esto puede ayudar a ocultar la complejidad de la creación de objetos y garantizar que se utilicen las implementaciones correctas de los objetos en el sistema. Y finalmente, también podemos hacer uso del patrón State. Este patrón a veces se utiliza junto con el patrón mediador para permitir que los objetos cambien su comportamiento cuando su estado interno cambia. El mediador puede ser responsable de cambiar el estado de un objeto y notificar a otros objetos sobre el cambio de estado. Estos son solo algunos de los ejemplos de patrones que pueden estar relacionados con el patrón mediador. Dependiendo del contexto y de los requisitos del sistema que tengamos, nos pueden surgir otras combinaciones e incluso otras relaciones diferentes. En general, el patrón mediador es una herramienta valiosa para diseñar sistemas con una comunicación compleja entre objetos, especialmente cuando se busca bajo acoplamiento. Los objetos que colaboran no se conocen entre sí directamente, sino que se comunican a través del mediador. Esto reduce las dependencias entre los objetos y facilita su reutilización y mantenimiento. Centralización de la lógica de comunicación. La lógica de cómo interactúan los objetos se encapsula en el mediador, lo que facilita su comprensión y modificación. Flexibilidad en la comunicación. El mediador puede ser implementado de diferentes maneras para adaptarse a las necesidades específicas del sistema. Reutilización del código. El mediador puede ser reutilizado en diferentes partes del sistema, lo que reduce la cantidad de código duplicado.
Sin embargo, el uso del patrón mediador también tiene algunas desventajas. Mayor complejidad. El diseño del sistema puede ser más complejo, ya que se debe agregar un nuevo objeto, el mediador, para que se gestionen solo las comunicaciones. Potencial pérdida de rendimiento. La comunicación indirecta a través del mediador puede ser ligeramente más lenta que la comunicación directa entre objetos. Lo más importante, como siempre, del patrón mediador no es su implementación específica, sino la capacidad de que reconozcas el problema que este patrón puede resolver, cuándo puede aplicarse, y que la implementación específica no es tan importante, ya que variará según el lenguaje de programación utilizado. Si te ha gustado esta explicación, déjame comentarios, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente.